Muy buenas, mis queridos amigos. Un viernes más, dispuestos a charlar de esas cosas que pasan en la iglesia. Vamos a rezar y al lío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar como siempre en Roma. Y antes de ningún tema, una pequeña anécdota del miércoles. Y es que el Papa dijo el miércoles en la audiencia que no todos los salmos, ni todas las partes de los salmos, pueden ser rezadas por los cristianos. ¿Qué quieren que les diga? Si los salmos son palabra de Dios, ¿por qué no pueden ser rezados por los cristianos? Pues el Papa ha dicho que no. Yo no lo entiendo, pero es lo que ha dicho el Papa. Bueno, y así, vamos a por la primera noticia del día. Porque la semana pasada les conté que acababa de aparecer un documento sobre la autoridad del Papa y que teníamos que estudiarlo y leer a ver qué estaba pasando. El documento lo ha presentado el cardenal prefecto del dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos y dice que hay que leer este documento en clave ecuménica. El ecumenismo, bien entendido, significa que si ha habido a lo largo de la historia hermanos que se han marchado, lo que tienen que hacer es volver a la iglesia de la que se fueron. Pero bueno, por lo visto la cosa no es así. Y entonces el documento este lo que pretende es tratar de explicar una forma de ejercicio del primado de Pedro que sea compartida con otras iglesias que en algún momento estuvieron unidas a Roma, que después se han ido. Es decir, vamos a llegar a un consenso. A mí me parece que el consenso como solución a los problemas del ecumenismo no es válido. Es decir, vamos a llegar a un consenso donde todos renunciamos para ponernos de acuerdo y tal. Los consensos solo sirven para que cada vez vayamos bajando las exigencias a ver si en algún momento nos ponemos de acuerdo. Bueno, los no católicos miran siempre al Papa con una cierta prevención. Nosotros, los católicos, creemos que el primado de Pedro es una institución de derecho divino. Otras confesiones cristianas dicen que, bueno, que es solo una institución de derecho humano. Pues no es lo mismo, no es lo mismo. El Concilio Vaticano I es el que más aclara la función del Santo Padre. Y dice, el Concilio Vaticano I, que la autoridad del Papa es suprema sobre toda la Iglesia y que afecta a la fe, a la moral, a la disciplina y al gobierno. Y que además la autoridad es tan importante que al Papa le permite intervenir en asuntos eclesiásticos en cualquier parte del mundo. Y también dice el Concilio Vaticano I que el Papa, cuando habla ex cátedra en temas de fe y de moral, su magisterio es infalible. O sea, es decir, no, si el Papa dice que el planeta se calienta más o menos, ahí no.
pero en cuestiones de fe y moral expuestas en cátedra, el magisterio del Papa es infalible. ¿Y qué dice el cardenal Koch, que es el del dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos? Pues hombre, que hay que entender el primado como algo a ejercer de forma sinodal. Y que sí, la sinodalidad acepta el primado de Pedro, pero siempre y cuando sea algo sinodal. Es decir, que la palabra sinodal nos va a salir hasta en la sopa. ¿Y qué quieren que les diga? El Vaticano I dice lo que es el Papa. Si esto tenemos ahora que rebajarlo, suavizarlo y decir que tiene que ser sinodal para que los ortodoxos, los evangélicos, nos den la razón, pues yo creo que es mal negocio. Mal negocio. Oiga, es que un día, como los protestantes no creen en la transustanciación, acabaremos diciendo que la Eucaristía es un símbolo. Y por ahí miren ustedes que no. Así que lo del Papa, ya saben, autoridad sí, pero sinodal. Y esto no es bueno. Vamos a por otra historia, porque el otro día el Papa ha estado hablando en la reunión del G7. El G7 es el grupo, digamos, de las naciones, Teodora, yo tampoco, de las naciones económicamente más poderosas. Ahí están, formando parte del G7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, y la Unión Europea está, digamos, como observadora o como socio preferente. Bueno, pues el Papa ha tenido una intervención. Invitaron al Papa y el Papa tuvo una intervención. La tienen en la web de la Santa Sede, el discurso completo del Santo Padre. Pero yo les voy a decir algo del discurso del Santo Padre que a mí me ha llamado mucho la atención. El Papa se dedicó a hablar de la inteligencia artificial. Y dice, pues algo que todos sabemos, que la inteligencia artificial tiene cosas buenas, pero que puede tener peligros. Y para saber que la inteligencia artificial es un gran avance, pero que puede tener peligros, no hace falta el Papa. Cualquier avance técnico, sea la inteligencia artificial, sea las comunicaciones, sea Internet, pues depende del uso que se le dé, es bueno o es malo. La inteligencia artificial puede facilitar el trabajo, puede facilitar el acceso al conocimiento de mucha gente, nos puede liberar de algunas tareas, pero bueno, también puede ser un riesgo si lo utilizamos para el mal. Hasta ahí no tenemos más que decir. Pero ¿saben lo que a mí me ha sorprendido del discurso? Que en este discurso del Papa, el término inteligencia artificial lo emplea 41 veces. 41 veces el Papa ha hablado de inteligencia artificial. ¿Y de otros temas? Pues miren, la palabra inteligencia artificial en el discurso del Papa aparece 41 veces, la palabra Jesucristo 0 veces, la palabra Cristo 0 veces y la palabra Iglesia 0 veces. Pues hombre, si el Papa tiene oportunidad de un discurso delante de las 7 naciones económicas, socialmente más poderosas del mundo, y no habla de Jesucristo, no habla de Cristo y no habla de la Iglesia, me perdonan el taco, ¿para qué le eche el al Papa? Para hablar de inteligencia artificial, pero si además en lo que es inteligencia artificial no es un tema de dogma, ni de fe, ni de costumbres. ¿Se puede equivocar? Pues esta ha sido la intervención del Papa en el G7. Inteligencia artificial, 41 veces. Cristo, 0. Jesucristo, 0. Iglesia, 0. Esto es lo que hay. San Pablo hubiera actuado de otra manera.
Pero señores, es lo que tenemos, punto. Vamos a hablar de otro personaje, el cardenal Sara, que es todo un cardenal. Algún día terminaremos de convencernos que la salvación nos vendrá de África, ¿verdad? Bueno, ahí tienen ustedes al cardenal Sara. El cardenal Sara fue prefecto del dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Y que a los 75 años presentó su renuncia y se la dictaron inmediatamente. Bueno, pues el cardenal Sara, el pasado 13 de junio, hace una semana escasa, tuvo un discurso en la Universidad Católica de América. Se dirigió sobre todo a los obispos y les pidió hablar con valentía y pidió a la Iglesia estadounidense que se aferrara a la centralidad de Jesús. Porque él dice que esa tendencia que tenemos en la Iglesia de adaptar la moral y la liturgia a lo que hoy se lleva, pues eso al final termina siendo ateísmo práctico. Y sigue diciendo Cardenal Sara, es que la Iglesia en Europa, tan acomodaticia, tan cercana, tan moderna, está moribunda, está medio muerta. Y esta forma de estar la Iglesia, esta forma de ir adaptando todo, se nos ha colado. Y se nos ha colado, pues, de muy mala manera. Dice Cardenal Sara, ¿cuántas veces estamos oyendo a teólogos, sacerdotes, religiosos, obispos, hombre, que tenemos que adaptar nuestra teología moral a consideraciones que son meramente humanas? Déjenme que le lea algunas preguntas que el cardenal Sara lanza en esa conferencia. Sí. ¿Cuántos católicos asisten a misa semanalmente? ¿Cuántos participan en la iglesia local? ¿Cuántos viven como si Cristo existiera o como si Cristo se encontrara en su prójimo? ¿O con la firme creencia de que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo? ¿Cuántos sacerdotes, sigue diciendo el cardenal Sara, celebran la Eucaristía como si fueran realmente alter Christus y más aún, como si fueran Cristo mismo? ¿Cuántos creen, ojo, cuántos creen en la presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía? Y dice, muy pocos. Vivimos como si no necesitáramos la redención a través de la sangre de Cristo. Somos, dice Cardenal Sara, ateos prácticos, es decir, no negamos a Dios, pero vivimos como si Dios no fuera el centro. E incluso diciendo que tradiciones sagradas que han servido muy bien a la santidad y a la evangelización, hoy se ven como algo peligroso y desfasado. ¿Cómo responder los católicos a estos desafíos? Pues el gran llamamiento que ha hecho Cardenal Sara a los obispos ha sido que hablen clara y valientemente en defensa de la fe y de la centralidad de Jesucristo. Pues ahí estamos. Alonso Villegas, váyase de aquí. Esto no es un sitio para sedevacantistas. Perdonen, pero hay comentarios que saben que no voy a aceptar. Bien. Vamos a pasar de noticia. Ahora es sobre la misa tradicional que está teniendo muchísimas dificultades. Vamos a ver todo esto que es y me van a permitir que se lo explique, aunque tenga que dedicar ahí un poquito de tiempo. El Papa San Pío V, el año
1570 publica la bula Quo Primum Tempore sobre la vigencia del misal. Termina el Concilio de Trento, un concilio que fijó la vida y la doctrina de la Iglesia, y como fruto del Concilio de Trento se publicó un misal, el misal romano. Y en la bula, Cui Primo Tempore, de San Pío V, dice lo siguiente sobre el misal romano que se publica entonces. A fin de que todos abracen y observen en todas partes lo que les ha sido transmitido por la sacrosanta Iglesia romana, en adelante y por la perpetuidad de los tiempos futuros, prohibimos que se cante o se recite otras fórmulas que aquellas conformes al misal editado por nos. De aquí y a perpetuidad prohibimos que se celebren de otra manera que no sea con el misal que hemos hecho, el misal de San Pío V. Y la bula dice, del mismo modo declaramos que no han de estar obligados a celebrar la misa en forma distinta a la establecida por nos, por el misal romano, ni administradores, ni capellanes, ni los demás sacerdotes, y que la presente carta jamás puede ser revocada ni modificada en ningún tiempo. Por tanto, el año 1570, San Pío V publica el misal romano y dice, esto es a perpetuidad y a nadie le pueden obligar a cambiar ni a celebrar de otra manera. Bueno, pues dicho eso, el misal romano, que en todas las parroquias tenemos ejemplares, yo tengo en todos mis pueblos, ha estado vigente en la Iglesia hasta el año 1969, que a raíz del concilio se publica el misal de Pablo VI. Y se publica de tal manera que casi queda prohibido el misal de San Pío V, aunque todavía permitían a algún sacerdote mayor que lo utilizara. El Papa Benedicto XVI aclaró esta cuestión y Benedicto XVI publica una bula, Summorum Pontificum, que dice que si bien es verdad que ahora mismo la forma ordinaria de la liturgia romana es el misal de Pablo VI, en lengua vernácula y celebrada la misa mirando a la gente, coram populo, el misal de San Pío V sigue siendo forma romana y el Papa Benedicto dice que es la forma extraordinaria y da una gran libertad para que se pueda celebrar en lengua vernácula y de cara a la gente, o para que se pueda seguir celebrando en latín y, como tiene esta foto, mirando coram Deo. Bueno, y eso lo hemos tenido sin ningún tipo de problema. Por tanto, Benedicto XVI dijo, oigan, tenemos una liturgia con un misal romano que nos ha servido durante más de 400 años, eso no lo podemos perder, el sacerdote, la comunidad de fieles que quieran seguir celebrando así, pues que lo hagan. Hasta que llega Tradiciones Custodes del Papa Francisco el año 2021. Es decir, 14 años después de este decreto de Benedicto XVI, el Papa Francisco dice que esta liturgia no es rito romano y que no hay otro rito romano más que el misal de Pablo VI. Y pone muchísimas dificultades, de forma que, salvo en algunos lugares, el celebrar así es algo que cada vez se hace más difícil. ¿Qué ocurre ahora? Pues que suenan rumores de que todavía va a haber más restricciones a la liturgia tradicional. Les cuento en detalle. En la Catedral de Melbourne, en Australia, celebran periódicamente, una normalidad, la misa por el modo extraordinario, es decir, así.
como ha llegado Tradiciones Custodias y está todo tan restringido, el obispo de Melbourne se ha dirigido a Roma. Dice, oiga, queremos seguir celebrando así la catedral de Melbourne. La última misa que han celebrado en Melbourne, así por el modo extraordinario, que se han apuntado más de 800 personas. Respuesta de Roma. La catedral debe dar ejemplo de liturgia bien celebrada, por tanto, en la catedral se va a celebrar solo con el misal de Pablo VI. Pues hombre, en fin. El Sacrosanto Concilio dice que todos los ritos de la Iglesia tienen que ser conservados y potenciados. Que de repente esto está así, da mucha pena. Pero la impresión que tenemos, hay un blog que se llama Rorate Celi, que adelanta que esto está ya, ¿eh? Es más, y dicen que el día, vaya por Dios, el 16 de julio, la Virgen del Carmen. Yo no sé por qué hay tanta preocupación por la misa tradicional. Porque, ahora, la preocupación sí viene de un sitio. Y es que en la medida en que la misa tradicional se ha ido encontrando con dificultades, pues miren ustedes, la gente está acudiendo cada vez más a la misa tradicional. Cada vez más. ¿Por qué? Pues porque están hartos de una liturgia light y quieren esto. Pues miren ustedes, la misa tradicional cada vez más restringida. Ojo y a ver qué hacemos con esto, porque la cosa se complica bastante. Prepárense. Ahí tienen a los del Consejo de Cardenales. Si en el mundo existe el G7, en la Iglesia tenemos el G9. Y es que el Papa Francisco, saben que desde hace años se organizó un consejo de cardenales para que le ayuden en el gobierno de la Iglesia. ¿Y desde cuándo se reúnen? Y tenemos que hablar de esto porque, oigan, ahí los tienen. Son los 9 cardenales más próximos al Papa. Pues se han reunido el lunes 17 y el martes 18. ¿Y de qué han hablado? Pues miren, han hablado de la Constitución Predicate Evangelio, sobre la organización de las curias diocesanas, han hablado de lo que les preocupa la guerra en todos los países y han hablado por cuarta vez del papel de la mujer en la Iglesia. Ahí tienen 3 asesoras contando cómo lo ven ellas. Por cierto, podríamos hablar, no, la mesa la preside el Papa, pero ahí. Podríamos hablar, por cierto, de algunos de los cardenales. Ahí está el de Barcelona y ahí está también el de Luxemburgo, que es un cardenal que está encantadísimo y de ordenar mujeres algún día. Bueno, pues no tendremos otra cosa que hacer. Uf, cómo se ve el tiempo y todo un montón de cosas. Pero quiero hablar del nuncio de España, de Monseñor Bernardito, y de la Agenda 2030. A lo mejor no puedo hoy contar más noticias, pero de esta sí quiero hablar. Porque en algún momento hemos hablado de la Agenda 2030 y algunos en la Iglesia, Cáritas, Manos Unidas, la Confer, están felices, contentísimos de la Agenda 2030, de lo maravillosa que es y lo extraordinaria que es. Bueno, pues ahí tienen ustedes a Bernardito Azúa, que es actual nuncio del Papa en España y que ha sido nuncio en la ONU. Por tanto, sabe de lo que habla, porque habla en nombre del Papa y habla conociendo la ONU por dentro. Bueno, pues el nuncio, a finales de mayo, hace un mes, tuvo una conferencia en La Rioja y me han contado maravillas de la conferencia de Monseñor Bernardito. Y la conferencia fue sobre la Agenda 2030 y sus luces y sombras. Ojo que los nuncios son diplomáticos y cuando un nuncio habla perfectamente lo que en Roma le dicen. Los nuncios no se inventan las cosas.
y habla de la Agenda 2030. Y él dice que no nos dejemos engañar, que la Agenda 2030 aparentemente es la puesta en marcha de la doctrina social de la Iglesia, pero que tiene mucho peligro, que tiene muchos riesgos. Dice el Bernardito, el nuncio, que la Agenda 2030, insisto, si lo dice el nuncio es porque esto lo piensa el Santo Padre, Papa Francisco, tiene 7 sombras. Imagínense, 7 sombras. Primera, olvidar lo fundamental y que prime los intereses de los que lo están financiando. Y que al final todo es por los pobres, pero al final los que financian y ponen la pasta, los Bill Gates, los Soros, no sé qué, son los que están haciendo las cosas a su modo y estilo. Es decir, gente que se aprovecha de la palabra pobre para hacer su negocio. Dice además el nuncio que la Agenda 2030 es un programa idealista. Si se fijan objetivos y metas claramente irrealizables. Dice como tercera sombra que sí, que hacen declaraciones enormes, pero únicamente para apaciguar conciencias. Oh, sanidad para todos, los pobres los primeros, un mundo de justicia, nada de nada. La Agenda 2030 supone un pensamiento único, impuesto y preconcebido. Todos tenemos que pensar lo mismo, marcado por quién, por los poderosos del dinero y de la ideología. Dice Bernardito que tiene un marcado sesgo ideológico, que aquí es imponer ideas que al final servirán para que dominen el mundo entero. Es una colonización ideológica que promueve la intolerancia respecto a todo aquel que no sigue sus propuestas. Y como séptimo punto dice, miren, 3 ejemplos concretos que rechaza la Iglesia en la Agenda 2030 y que son peligrosísimos. Primero, el significado del término género, que la Agenda 2030 lo utiliza constantemente. La Iglesia no acepta la idea de género, sino de sexo. Eso de género, todo aleatorio, no hay manera. Otra cosa que resalta la Iglesia, el significado de los términos empoderar o empoderamiento. La Iglesia, en lugar de empoderar o empoderamiento, habla de promoción, porque empoderar y empoderamiento significa revolución por las bravas, y esto la Iglesia no se entiende. Y después hay un punto peligrosísimo que es el derecho a la salud reproductiva. ¿Qué significa eso? Ya lo saben. Anticonceptivos y derecho al aborto. Nadie va a hablar del derecho al aborto. Pero si hablamos del derecho a la salud reproductiva, ¿verdad que queda muy bien? Pues esto es lo que ahora mismo nos está vendiendo la Agenda 2030, peligrosísima. Y ya les digo, que el hecho de que el nuncio del Papa en España hable de salud reproductiva y hable de la Agenda 2030 y hable de una manera tan crítica, no es una opinión personal, es la opinión de la Santa Sede. Por tanto, atentos, que ha aparecido una conferencia impresionante. Joder, perdón, pero es que me quedaban un par de noticias, estamos ya a las 9:30. Bueno, pues 2 las dejo para la semana que viene. Porque sí vamos a terminar, ya sí vamos a terminar con una tristísima noticia. Y es que hoy se ha consumado el cisma de las monjas clarisas de Belorado en Burgos, en España. Estas hermanas hace un mes decidieron romper con la Iglesia Católica y echarse en manos de un supuesto obispo cantamañanas y de un cura que había sido barman toda su vida.
Y de repente estas hermanas dicen que no aceptan en la Iglesia nada posterior a Pío XII. Ni obispo, ni sacerdote, ni sacramentos, ni nada. El obispo de Burgos ha sido muy paciente, lo ha hecho muy bien, como comisario con todos los poderes de la Santa Sede. Legalmente se ha puesto como representante del convento, ha ido tomando, posesión, haciéndose cargo de todo, y con todo el cariño del mundo ha pedido, les ha citado, vengan para acá, vamos a hablar, ratifícanse, charlamos, díganme. Las monjas hace 5 días pidieron un plazo de 5 días. Bueno, un plazo de 5 días, a lo mejor se lo están pensando. Y hoy han mandado un burofax diciendo, nos ratificamos, ustedes no son nadie, no reconocemos su representatividad, no nos importa la excomunión, porque ustedes como no tienen poder no nos pueden excomulgar, y han nombrado a unos abogados para que la representen delante de las negociaciones con el arzobispado de Burgos. No hay nada que hacer. Entiendo que el arzobispado de Burgos firmará el decreto de excomunión en cualquier momento, y a partir de ahí, pues estas hermanas dejan de ser parte de la Iglesia Católica, tendrán que abandonar edificios que son de la Iglesia Católica. Triste, pero es así. Bueno, hubiera querido contarles más cosas, pero bueno, se la dejo para la semana que viene. Hoy se ha ido juntando mucho. Amigos, buenas noches. Ya saben cómo está la Iglesia, ya saben cómo están las cosas, pero por encima de todo lo que pueda pasar, Cristo en el centro, nosotros seguidores de Cristo y nosotros fieles hijos de la Iglesia Católica. Buenas noches, viva Cristo Rey y recibimos la bendición de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Socio está estupendamente, por ahí anda, pero no sé a qué se está dedicando ahí. Buenas noches. Hasta el próximo día, si Dios quiere.